Amén, ve amén, mi querido Asmoshia. Y bueno, Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Altísimo en este cuarto Shabbat de la cuenta del Omer. El Eterno ha sido muy bueno. Hasta este día nos ha mantenido con vida, nos ha sustentado, nos ha guardado. El Eterno ha sido fiel y es bueno. Es maravilloso cómo nuestro Padre Celestial cada día nos muestra su favor, guarda nuestras vidas y nos permite estar en su creación, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas. El Eterno ha sido bueno, amados. Yo sé que a cada uno de ustedes igualmente, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, nuestro Padre bendito ha demostrado que está allí con nosotros y que sabemos que en Él y por Él estamos confiados y seguimos adelante. No es fácil, no ha sido fácil y no va a ser fácil. Recordemos que estamos en tiempos difíciles, donde la maldad está aumentando cada vez más, donde también tenemos circunstancias, situaciones, donde hay cada vez más enfermedades, diferentes tipos de enfermedades que atacan el cuerpo de los seres humanos y muchas veces nosotros debemos ser más eficientes, esforzarnos para alimentarnos bien. Todo es un ciclo, todo es un ciclo repetitivo o un círculo vicioso, si se puede decir, en la cual el adversario de una u otra manera quiere que estemos inmiscuidos. Sin embargo, el Eterno está llamando a su pueblo, está restaurando a cada uno de aquellos que están preparados para aceptar esa palabra. No solamente el conocimiento, sino que esa palabra que también no solamente toca nuestra mente, sino que toca nuestro corazón y transforma nuestro ser desde lo más profundo, desde el interior hacia afuera. Y eso es lo importante. La palabra tiene que hacer en nuestras vidas o cambiar en nosotros todo aquello que a nuestro Padre que está en el cielo no le agrada. Y por eso es importante, amados hermanos, que entendamos y se está acercando cada vez más ese tiempo en el cual dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué por la fe? Porque la fe es la que nos va a ayudar y nos ayuda a circunstancias y situaciones que en otro tiempo y sin esa fe, sin esa fortaleza espiritual, no que sea nuestra, sino que nuestro Padre nos la concede, sin esa fortaleza espiritual ya hubiésemos decaído. Amados, no estamos solos, no estás solo, no estás sola, el Eterno está contigo. Y el llamado para todos es que nos acerquemos cada vez más a su presencia, que vivamos cada vez más en santidad, reconociendo que Él es quien manda. Y como Él manda, nosotros obedecemos. Como Él ordena, nosotros le decimos, heme aquí, estamos para obedecerte. Así no nos guste, así no queramos, debemos someternos a su voluntad. Y ahora, más que nunca, desde hace 2000 años que tenemos a Yahoshua el Mesías, el siervo sufriente, el Cordero de Adonai, que ha quitado el pecado y que por su sacrificio, por esa misericordia que tuvo nuestro Padre de enviar a su Hijo, del amor que nos tiene a nosotros, envió a su Hijo para que a través de él nosotros podamos alcanzar redención, salvación, sanidad, expiación de todo lo que la Torá no nos podía proveer, no porque no tuviese provisión la Torá, sino porque nosotros no estábamos en la capacidad de acercarnos al Eterno y aún todavía no lo estamos, solo que a través de los méritos del Mesías podemos acceder a él. Sin embargo, como hemos visto a través de la historia, eh, se han estado inventando diferentes caminos. El hombre con su religión se ha inventado muchas cosas y ha hecho que el creyente, el que tiene un corazón sincero, el que está en esa búsqueda de nuestro Padre Celestial, de sus mandamientos, de su palabra, el que quiere decir, yo quiero obedecer al Eterno, pero quiero aprender correctamente cómo obedecerle. Y en esa búsqueda y en esa inocencia, en esa ingenuidad del creyente que tiene un corazón honesto, pero que no tiene muchas veces el conocimiento apropiado, ha caído y hemos caído en las garras de muchos sistemas religiosos que en vez de acercarnos a la obediencia,
en vez de acercarnos a hacer las cosas correctamente, resulta y pasa que no las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos han mentido, nos han engañado, nos han enseñado cosas que no son, que no aprovechan para nada y que en vez de acercarnos más al Eterno, nos tienen por allá un poquito alejaditos, o nos tenían, en mi caso, en el caso de muchos hermanos, nos tenían alejados de lo que es la base fundamental del sistema de enseñanza. Recuerda, estos días he hablado con muchos hermanos y les he dicho, no, yo no estoy en contra de lo que tú sientes. No estoy diciendo de que no lo hayas sentido. Yo no estoy diciendo de que estas cosas que tú has visto, que tú sientes, no existan. Claro, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es el camino apropiado para acercarte al Todopoderoso. Porque tenemos en nuestro corazón, hay esas ganas de acercarnos, que esas ganas de decirle, Padre, quiero hacer lo que es bueno. A veces estamos en diferentes dificultades, hay hermanos y hermanas pasando diferentes necesidades, países, y, personas, amigos, familiares que pueden estar en algún otro lugar, que son personas que quieren hacer las cosas bien, pero que las diferentes circunstancias, sistemas y situaciones a su alrededor no se lo permiten. Y hay hermanos y hermanas que tienen también el deseo de hacerlo, pero a veces su cuerpo falla, la enfermedad ha tocado a su puerta y de una u otra manera no tienen a veces los recursos físicos, las energías para poder acercarse o hacer las cosas que el Eterno demanda, hacerlo con ganas, porque su cuerpo no les obedece. Todo lo contrario, se rehúsa a obedecerles. Amados, para todos los hermanos, amigos que nos ven, nos escuchan ahora que estamos en vivo y posteriormente, no es cuestión de querer hacer, no solamente de querer hacer las cosas bien, sino también de saber cómo hacer las cosas bien. Y por eso nuestra tarea es instruir, nuestra tarea es enseñar y nuestra tarea es compartir de lo que el Eterno hasta este día nos ha permitido tener. Y por eso a muchos hermanos les hemos dicho, no, yo no estoy dudando de tu fe, yo no estoy dudando de tu amor al Creador, sino de lo que te estoy diciendo es que con mucho amor que lo estás haciendo, con muy buena intención, lo estás haciendo mal. Porque si quieres demostrarle que amas a nuestro Padre Celestial, debes obedecer su palabra. En cualquier circunstancia y situación en la cual te encuentres, debes obedecer su palabra. Si no la obedeces, de nada te sirve. Quieres colocarte un pañito de agua a tu pecado, quieres solapar tu forma de vivir, no es así. No es de lo que tú sientes, porque aún nuestra justicia, nuestros propios méritos, todas las buenas obras que nosotros hagamos, eso no nos alcanza para absolutamente nada, para alcanzar la salvación, para alcanzar la justificación delante del Eterno, solo a través de la fe. Y como ahora tenemos la fe en su Hijo, entonces ahora viene el proceso de santificación, que es la obediencia. La salvación es por fe, pero la santificación es a través de la obediencia. Entonces, amados, en vista de que hemos estado en todo este tiempo, la humanidad después de nuestro Mesías se nos ha enseñado un camino diferente a la doctrina del Mesías como la hemos venido estudiando. Esta es la parte 10 y sé que estos temas son pesaditos. Para muchos hermanos les puede costar entenderlo y sobre todo si no, esta es la parte 10, si no han comenzado desde la primera parte, quizás le pueda costar un poco. Estos son temas de historia. Vamos a ver después de estos temas, después de ver la parte histórica, después de ver la parte exigente de por dónde debemos andar, ahora después vamos a estar estudiando temas como qué es la justificación, renovando nuestra mente, que tiene que ver con aquello de cómo, ya sé por dónde debo andar, pero ahora cómo debo andar en ese camino. ¿Cómo es mi comportamiento? Ya hemos hablado en los temas de conversión al respecto de ello, pero ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debe ser mi trato para con mis hijos? ¿Cómo debe ser mi trato en esta vida? ¿Cómo debo yo ahora vivir la fe, la doctrina que ha llegado hasta mis manos, que es la doctrina del Mesías? ¿Cómo debo ahora vivirla? Y eso es importante. No solamente saber por dónde debo andar, sino cómo debo andar. Porque no es llegar a la meta, es resistir
haciendo lo que es agradable delante del Eterno en el transitar para llegar a la meta. Como hemos dicho, esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Entonces, amados, hemos visto parte de la historia que produjeron los eventos trascendentales que ocurrieron en los años en los cuales se destruyó el templo. A ver, ¿en qué año fue destruido el templo y Jerusalén? Siempre vamos a estar haciendo ciertas preguntas, ¿no? ¿En qué año de nuestra era fue destruido el templo y fue destruida Jerusalén? En el año 70. En el año 70, así es, mi ajo Socorro. En el año 70 estuvimos hablando también de el emperador Vespasiano, que cuando ingresa a la historia en ese tiempo, era el general a cargo de las huestes romanas que vinieron a asediar a Jerusalén. Recuerden, esto es aproximadamente 40 años después del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Mesías. Por aproximadamente 40 años, el sistema de adoración exigido por nuestro Padre seguía imperante, seguía allí marcado, seguía allí, el sistema seguía levantado, ¿sí? Estaba allí operante en todo el sistema establecido por la bendita Torá. Estuvimos hablando también de su hijo, del hijo de Vespasiano, quien era Tito, también de Flavio Josefo, el historiador judío, y también de ciertos eventos que llevaron a la formación de lo que hoy se conoce, por ejemplo, como judaísmo rabínico. ¿Sí? Sin embargo, en este punto, mis queridos hermanos y hermanas, en este punto del tema, quiero hacer el hincapié de la razón por la cual estoy proporcionándoles quizás estos detalles históricos y hacer evidente el por qué los seguidores de Yahoshua como el Mesías no seguimos por completo, por ejemplo, ni la línea de enseñanza cristiana, ni la línea de enseñanza judía. Mucho menos, lamentablemente lo decimos, mucho menos la cristiana. Sin embargo, de ambos grupos rescatamos lo bueno, así como hacía nuestro maestro, ¿no? Que cuando un principio se alineaba a la voluntad de Adonai, entonces lo aceptamos y lo practicamos. Pero mientras se desligue de los fundamentos de la palabra y sobre todo de la fe en Yahoshua como el Mesías prometido, entonces no estamos para nada de acuerdo. ¿Lo podemos respetar? Sí, lo respetamos porque debemos aprender a ser respetuosos. Claro que lo respetamos, pero no lo aceptamos como nuestra forma de vivir la fe bíblica, la fe hebrea. Y en este caso aplicamos el famoso principio enseñado por el enviado Shaul. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. ¿Sí? Ese es un principio, pero siempre que lo bueno obviamente debe ir alineado a la voluntad del Eterno, no a mi voluntad. Porque a mí no me gusta, lo desecho como malo. No, 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 no. Por eso es importante estudiar la palabra. Tenemos la fe, gracias al Eterno por su misericordia, por su amor. Él ha utilizado diferentes formas para incluso hacer que nosotros nos acerquemos a Él y de esa manera Él tenemos esa fe en que Él es nuestro Salvador, nuestro Padre es la fuente de nuestra salvación, la fuente de nuestra redención, de nuestra provisión, de la misericordia que hoy en día tenemos, del amor, de ver su amor en el rostro de nuestros hijos, de ver su misericordia derramada a través de tantas bondades y amor que Él ha mostrado para con nosotros. Y ahora que tenemos la fe, pues amados, ahora vamos a obedecer y tenemos que prepararnos para ello. Entonces, después de la destrucción del templo y de Jerusalén, sí está claro que una nueva situación se está presentando para el pueblo hebreo en Israel. Sin Jerusalén, porque estaba destruida, sin templo, porque estaba destruido, sin sacerdotes, porque el sacerdocio obviamente quedó sin trabajo, sin sacrificios, sin Yom Kippur, sin Yom Kippur. Recuerda que cuando hablamos de Yohanan ben Zakkai y de sus estudiantes, ellos formaron la única secta judía autorizada por Roma. El resto, ¿qué dijimos? Se hizo ilegal. Si tú no estás con Yohanan ben Zakkai, entonces estás, ya eres un ilegal, no formas parte. Ellos eran los únicos que tenían el salvoconducto para operar en Israel. En otras palabras, tenían el dominio, el monopolio del judaísmo en sus manos.
Tomando ventaja de esos privilegios, este rabino, Yohanan ben Zakkai, declaró que ahora él formaba un nuevo Sanedrín y que lo trasladaba de Jerusalén a Yavne, ciudad que está entre lo que hoy es el aeropuerto, por ejemplo, de Ben Gurión en Israel. Para los que han ido en Israel, saben, obviamente han llegado al aeropuerto, ¿no? Y también entre el aeropuerto y Jerusalén. Una vez creado ese nuevo Sanedrín, tenía en sus manos doble poder: el poder judío otorgado por la ley judía, ¿sí? O en tal caso, en relación, otorgado por la Torá en relación con el Sanedrín, ¿sí? Y su autoridad, o más que todo, cuando hablo de la ley judía, hablo mayormente de esa halajá o de la enseñanza judía que estaba detrás de lo que hoy en día nosotros conocemos como takanot, como reformas, como añadiduras, ¿sí? Entonces, aparte de tener ese poder, entonces tenían la autoridad para legislar según la Torá, y en segundo lugar, el respaldo político de Roma, con el otorgamiento del salvoconducto para operar como la única secta judía autorizada, ya que no se opuso ni a Vespasiano y obviamente que favoreció la paz con Roma, no la guerra, porque este rabino no quiso la guerra. Él estaba a favor de Roma. Él estaba con Roma. Escuche muy bien, él estaba a favor de Roma. Entonces, tocaba ahora al nuevo Sanedrín operar en las nuevas condiciones, sin Jerusalén, sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificio, sin el día incluso más sagrado del año, Yom Kippur. La pregunta obligada es: ¿cómo puede existir la fe bíblica, la fe hebrea, sin Jerusalén? ¿Cómo puede existir lo que conocemos académicamente como judaísmo del primer templo? ¿Cómo puede existir ese judaísmo sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios? ¿Cómo pueden ser perdonados los pecados de Israel y del mundo? Porque recuerden, en el templo se ofrecían diariamente sacrificios por el perdón de las naciones. Se ofrecían sacrificios. Dijo un sabio de los tiempos de la antigüedad: si el mundo supiera el daño que se le hizo al mundo al momento de que se destruyó el templo de Jerusalén. No el Vaticano allá en Roma, no, 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 no. No hay ninguna relación entre Roma y Jerusalén, para nada. Roma no tiene arte ni parte en la cultura bíblica, en la escritura, en la Biblia. Ellos llegaron como paracaídas y metieron la mano y usurparon la autoridad. Se metieron allí y le quitaron el puesto a quien legalmente le correspondía para decir: ahora nosotros somos lo que mandamos. A la fuerza. Lo hicieron con mentiras, lo hicieron con engaños, y lamentablemente mucha gente buena, de buen corazón, con amor hacia el prójimo, a nuestro Padre, ha caído en ese engaño por muchos siglos, obviamente, y eso estaba profetizado. Ese es el gran dragón que ha salido de las aguas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede, cómo hizo este rabino ahora, este rabino Yohanan ben Zakkai y el recién establecido Sanedrín en Yavne, para resolver el problema de encontrar perdón sin Jerusalén, sin templo, sin sacrificios, sin sacerdotes, sin el día más sagrado del año, que es Yom Kippur? Él encontró la solución supuestamente basado en un pasaje del libro del profeta Oseas. Yohanan ben Zakkai, ahora el nuevo presidente del nuevo Sanedrín establecido en Yavne, cuando le preguntaron sobre él, sobre esta circunstancia, él citó el libro del profeta Oseas. Vamos a ver qué dice el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6. Oseas 6, verso 6. Oseas 6, verso 6. Amén. Así dice en Oseas 6, verso 6. Porque yo deseo bondad, no sacrificio, obediencia a Elohim, más que ofrendas quemadas. Amén. Amén. Misericordia quiero y no sacrificios. No significa que nuestro Padre Celestial no hubiese mandado los sacrificios. Claro que mandó los sacrificios, pero Él no quería eso. Él lo que quería era que Israel, el ser humano, obedeciera, que el ser humano no pecara, que el ser humano
tuviese misericordia, nos preocupáramos los unos por los otros, tuviésemos la capacidad de esforzarnos, de ser empáticos, de preocuparnos por el dolor de nuestro prójimo. Si está enfermo, visitarle, si está en la cárcel, ir a visitarle, si está en alguna necesidad, ver en qué le podemos ayudar, y si también está alegre, compartir esa alegría con ellos, pero hacerlo todo conforme a los lineamientos de su palabra. Él dijo misericordia, dijo nuestro Padre Celestial, misericordia quiero y no sacrificios. Los sabios de la antigüedad decían que si Israel no hubiese pecado, no hubiese hecho falta los profetas, no hubiese hecho falta ni siquiera el Mesías. ¿Por qué? Porque si Israel no hubiese desobedecido al Eterno, el mundo sería otro. Porque Israel es la lámpara para alumbrar el mundo al camino por donde debe de andar. Pero en este caso, a través del profeta Oseas, dijo nuestro Padre bendito, misericordia quiero y no sacrificios. Pero ¿qué dijo Yohanan ben Zakkai cuando le preguntan al respecto de cómo ahora, cómo obtenemos el perdón? Ojo, estamos hablando de un grupo de judíos que no creían Yahoshua como el Mesías. Ojo, esto es muy importante, porque cualquier persona hoy en día con un conocimiento de las Escrituras va a decir, a ver, el principio bíblico es este: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso es un principio irrefutable, innegable en las Escrituras. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A ver, la pregunta obligada para ti que me escuchas: ¿cómo obtienes tú tu perdón de pecados? Obviamente no quiero que me respondan, lo pueden hacer los hermanos por chat, vamos a decirlo así, respóndanme pero por chat, no los hermanos acá en Zoom. Pero es una pregunta que tenemos que tener conciencia. Si hemos pecado tanto en contra del Eterno, ¿cómo puede Él perdonar nuestros pecados? Ok, Él tiene mi corazón arrepentido, muy bien. Yo estoy dispuesto a obedecerle, muy bien, pero Él estableció en su palabra que tenía que haber un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre. Esa era la pregunta que se hacían los judíos, los discípulos de Yohanan ben Zakkai, de este rabino, recuerden, 40 años después de nuestro Mesías, a lo que él respondió, porque ¿cómo hacer? Si no había templos, si no había sacrificios, si no había sacerdotes, levitas, si no había nada de esto, ¿cómo hacer ahora? ¿Cuál fue la respuesta de este rabino? Recuerden, la escritura demanda sangre. Suena feo decirlo así, ¿no? Pero la escritura demanda que un inocente debía pagar por nuestros pecados. Por eso era que se llevaban los pobres animalitos para Jerusalén. Tenían que, ese animalito moría, su sangre se derramaba por el oferente. Obviamente, el oferente podía presentar el animalito, pero si no tenía el corazón arrepentido, de nada, tampoco iba a recibir el perdón. Solamente hizo algo mecánico. Esto tiene que ver con una conexión con entender la voluntad del Eterno. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Yohanan ben Zakkai? Yo juzgo que podemos reemplazar los sacrificios por los rezos. Misericordia quiero y no sacrificio. Su propuesta les pareció bien, fue aceptada a ese grupo de judíos, y de esa manera, en base a esos principios que no son bíblicos, yo sé que para algunos hermanos, bueno, no hay ningún problema. Claro que hay un tremendo y gravísimo problema aquí. Un grave problema. Porque la fe bíblica no se basa en eso. Tú puedes orar muy bonito, nosotros hoy en día debemos apelar, debemos presentar un sacrificio delante del Eterno para poder recibir perdón de nuestros pecados. Y como bien dijo mi muy querido amigo y hermano Jorge Romero allá en Argentina, dijo: por el sacrificio perfecto de nuestro Mesías. Nosotros apelamos a los méritos de nuestro Mesías. Cada vez que tú oras a Elohim para cualquier cosa, para cualquier acción, para cualquier acto,
Para poder acercarte, tú no tienes ni los méritos, ni por la supuesta buena persona que tú te creas, ni nada por el estilo. Nuestra justicia y nuestra supuesta sabiduría y misericordia, eso es trapo de inmundicia delante de la presencia del Eterno. Nosotros todos juntos no hacemos ni un granito de justicia para poder alcanzar la justificación y que seamos entrar en esa presencia del Eterno, solo apelando a los méritos de nuestro Mesías, solo en su nombre, echando mano a su sacrificio. Por eso cada oración que tú hagas al Padre, no lo vas a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es idolatría. Y lo decimos así, directamente. Nosotros no somos trinitarios, no. Esa fórmula trinitaria no. Nosotros apelamos única y exclusivamente a los méritos de nuestro Santo Maestro, el Hijo de nuestro Padre, el enviado de nuestro Padre, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. A sus méritos, a su sacrificio, nos echamos mano para poder acercarnos a la presencia del Eterno. Pero aquí estamos hablando de un grupo de judíos que no creen en Yahushua como el Mesías y ahora, con el respaldo de Roma, basan los principios bíblicos, los cambian ahora por los rezos. Tú puedes rezar muy bonito, pero eso no va a ser aceptado delante del Eterno si no presentas un sacrificio. Tú puedes orar muy bonito, pero si tú no presentas un sacrificio, no porque el Eterno no te vaya a escuchar, sino que Él nos ha provisto de todo. Él nos ha provisto de su amor, de su misericordia, de su provisión. Si Él nos dio de todo, eso significa que cuando tú te acerques a Él, tú debes presentar de lo que Él te ha dado. Y Él nos dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo para poder recibir sanidad, para poder recibir provisión, para poder recibir de tanto amor que Él nos ha dado. Porque de tal manera el Eterno, nuestro Padre que está en el cielo, bendito sea Él, Adonai Yahweh es su nombre, ha dado a su único Hijo. Él nos ama tanto que nos ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Y adicional, todas las bendiciones que tenemos a través de los méritos de nuestro Santo Maestro son incontables. Pero eso se accede a través de la fe. ¿Cómo hizo este grupo de judíos encabezado por el rabino Yohanan Ben Zakkai? Ahora va a ser que vamos a reemplazar los sacrificios por las oraciones. Y de esta manera surgió una nueva forma de fe, un nuevo judaísmo en Israel, un judaísmo creado, renovado, si se puede decir, un judaísmo nunca antes conocido, una fe nunca antes conocida en Israel, o basada, si se querían basar en los principios bíblicos, nunca se conoció una fe de esa manera, ni siquiera en los días en la cautividad de Babilonia. Escuchen, porque ese exilio no fue el primero. Recuerden, el templo con Yohanan Ben Zakkai, o el templo se destruyó, incluso nuestro Mesías profetizó, no quedará piedra sobre piedra, que iba a ser destruido. Y así fue. El templo fue destruido. Pero también esta misma situación sucedió aproximadamente en el año 586, si mal no recuerdo, 586 antes de nuestro Mesías. Destruyeron el templo. No había sacerdocio. ¿Cómo se hizo? Ninguno, ni siquiera Ezra, Jacob, todos los Kadoshim, los santos que estuvieron para ese tiempo, se inventaron cosa alguna. Ellos esperaron en la misericordia de Adonai. Pero ellos no inventaron o no reformaron o no basaron ahora su fe en base a este tipo de principios que no son bíblicos. No solamente eso, ¿cómo decirlo? Esto es una de las cosas más diferentes, si se puede decir, o más fuertes, pero es entre muchísimas cosas que cambiaron. Entonces, ni siquiera en
en el exilio a Babilonia se hizo algo como eso. Si ustedes quieren leer o encontrar más de las reformas que hizo Yohanan Ben Zakkai o de las cosas que se inventaron, que se crearon en el nuevo sistema de fe, pueden leer el tratado del Talmud Sanedrín, ¿sí? Y también el de Berajot y también el de Baba Batra. Ahí ustedes van a poder conseguir más acerca de las reformas que hizo Yohanan Ben Zakkai. Aquí estamos solamente haciendo un resumen, quizás denotando las cosas un poco más fuertes o más impactantes o diferentes, a las cuales nosotros obviamente no estamos para nada de acuerdo. Amados, a partir de esa decisión del nuevo Sanedrín establecido con la autoridad de Yohanan Ben Zakkai, con el salvoconducto o en este caso con la autorización del emperador Vespasiano, solamente ese judaísmo era considerado válido por Roma. Solamente ese tipo de fe ahora, ese judaísmo, podía ahora practicarse en Israel. El resto de las opiniones tenían que ser silenciadas, o simplemente ya no contaban, o simplemente eran perseguidos, o simplemente eran rechazados totalmente. El nuevo y autorizado judaísmo que surge con el nuevo Sanedrín en Yavne establece que, por ejemplo, para el Shabbat y para las festividades, sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios, que si nosotros logramos recrear todo el protocolo de sacrificios a través de la fe y en algunos rituales que se hacen ahora, obtendremos el mismo resultado que si tuviéramos templo, que si tuviéramos sacerdotes en sus lugares y los animales de sacrificio. ¿Por qué? Dijo Yohanan Ben Zakkai, por dos razones. Primero, porque misericordia quiero y no sacrificios. Y cuando nuestro Mesías dijo eso, lo catalogaron de violador de la Torá, que se estaba basando en otras cosas. Escuchen. Pero lo dijo ahora este rabino. No es violación de la Torá. Ahí sí no es. Ahí sí todo el mundo de acuerdo, independientemente de las condiciones, ¿no? Y el segundo, porque el propio profeta Osea dijo que serían sustituidos, ¿no? De una forma poética, lo dijo el profeta Oseas, pero el rabino, este rabino dijo no, porque el profeta Oseas dijo que los toros, los sacrificios serían sustituidos por las ofrendas de nuestros labios. Así, él utilizó eso literalmente, eso no era literal. Eso no era literal. Nunca se había entendido ese pasaje de una manera literal. Es que nosotros debemos ser tan sinceros delante del Eterno con nuestras ofrendas de labios, que sean agradables delante de Él, pero no literalmente sustituían los sacrificios, para nada. Vamos a leer qué nos dice el profeta Osea, capítulo 14, del 1 al 2. ¿Me lo leen, por favor? Capítulo 14, de versos del 1 al 2. Estoy viendo acá y se me acabó el té. Adelante, mi Moshiach. Dice así, Osea, capítulo 14, versos 1 y 2. Vuelve, Israel, a Yahweh tu poderoso, que has caído debido a tu pecado. Traigan palabras y vuelvan a Yahweh. Díganle, perdona toda culpa y acepta lo que es bueno. En vez de becerros, te ofrendaremos de nuestros labios. Amén. Ahí Amén. está hablando el profeta, él está hablando de que se vuelvan del pecado de todo corazón. Porque recuerden, amados, en muchas épocas de la historia de Israel se ofrecían sacrificios. Es más, yo recuerdo una anécdota que me impactó mucho la primera vez que yo leí al profeta Jeremías, cuando retrata al pueblo de Israel que se jactaba por decir el templo de Adonai, estamos orgullosos porque tenemos el templo de Adonai, jamás esta casa va a ser quitada, jamás de los jamases, porque aquí habita la presencia de Adonai. Pero el profeta Osea les dijo, ustedes dicen esto, pero
van y le hacen maldad al prójimo y después vienen y traen el sacrificio. Ay, qué lindo. Voy a colocarlo en mis palabras, ¿no? Ay, qué bonito. Miren, yo soy muy santo, pero salen y hacen maldad y media. Eso no es agradable. Y por culpa de ese tipo de actitudes, vino el desastre sobre Israel, que fue cuando sucedió lo de Nabucodonosor, que se destruye el primer templo y ya sabemos la historia. Amados, el rabino Yohanan Ben Zakkai dijo que serían ahora sustituidos los toros, las ofrendas, los sacrificios por los rezos de nuestros labios. Por supuesto, estas no fueron las únicas cosas que reformó este rabino, sino que prácticamente todo el judaísmo tradicional, como lo conocemos hoy día, viene del tribunal de este rabino, Yohanan Ben Zakkai, en Yavne. En otras palabras, con este rabino surge un nuevo judaísmo que no es bíblico. Escuchen, si tenemos que decir es bíblico o no es bíblico, sus principios no son bíblicos. Surge este nuevo judaísmo que nunca antes había sido conocido en Israel. Si el rabino Gilel de Babilonia o el rabino Shammai, si el rabí Shammai o el sabio Gamaliel o Shaul, rabí Shaul, Rav Shaul de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, hubiesen aparecido en Israel en el año 90 del primer siglo, 20 años después de la destrucción del templo y del sacerdocio, no habrían tenido ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Era una fe completamente diferente, interpretada, reinventada, creada por la constante realidad, claro, de no tener el templo, claro, de no tener sacrificios, claro, de no tener sacerdotes, claro que lo entendemos. Pero eso nunca se hizo en Israel, ni aun cuando esa misma situación sucedió con el exilio a Babilonia. Y sobre estas bases podemos decir que no son bíblicas, que esto que hizo el tribunal del recién conformado Sanedrín establecido en Yafne, con su presidente, con su nazí, su príncipe, Yohanan Ben Zakkai, sus bases no eran bíblicas. Usurparon ciertas autoridades. Yohanan Ben Zakkai era de descendencia de David, no era un levita. No tenía descendencia de Aarón Jacoen. Y aún así, reformó la Torá, añadió más cosas a la Torá, cambió principios de la Torá, impuso su autoridad y sobre todo con el respaldo de Roma. Entonces, ¿a qué autoridad estamos sirviendo? ¿Cuál es la autoridad que estamos siguiendo? Ese es el nuevo y reformado Sanedrín que se estableció en Yafne. Si deseas saber más acerca de Yohanan Ben Zakkai, de sus reformas, lo pueden conseguir también en el tratado del Midrash Bamidbar Rabbah. Yo estaba confundido, pensé que era el libro del Talmud. Y no, es del Midrash Bamidbar Rabbah, y allí van a poder encontrar muchas cosas más. Y dijimos, amados, en la clase pasada que para ese tiempo, antes de que se formara el Sanedrín en Yafne, podemos detectar que los dos grupos que mejor salieron parados de aquel desastre nacional acerca de la destrucción del templo fue los discípulos de Gilel y fueron los discípulos de nuestro santo maestro Yahoshua HaMashiach. Unos cuantos días después de la destrucción de Jerusalén, estos líderes de estos dos grandes movimientos tuvieron que enfrentar esta realidad y tuvieron que dar respuesta a esta crisis nacional que se había presentado. Entre los fariseos de la escuela de Gilel ocurrió algo sumamente interesante y según la mitología rabínica, todos ellos ahora liderados por Yohanan Ben Zakkai, por el salvoconducto imperial, y cuando él se junta con sus discípulos, se encontró también que allí habían miembros de la casa de Shammai, en ese grupo que había sobrevivido. Se encontró un gran grupo de los que seguían a la casa de Shammai, y entonces se presentó la discusión.
Recordemos, siempre hubo esos debates y diferencias, más de 300 diferencias de interpretaciones de la palabra había entre la casa de Hillel y la casa de Shammai. Ya hablamos sobre ellos. Por eso tuvimos que hablar antes de ellos para poder entender ahora la nueva realidad que está circulando para ese tiempo. Y había, imagínense, sigue ahora la misma disputa. En ese concilio se empieza a qué halajá, qué enseñanza, qué interpretación vamos a seguir. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y según la leyenda, recuerden la leyenda, la mitología rabínica, se oyó un bat kol, una voz del cielo, ¿sí? Que dijo, que gritó, la halajá será la de la casa de Hillel. Y esto dio por terminada toda la discusión. Y se impuso la enseñanza y la interpretación de Hillel sobre la de Shammai. Por eso Shammai quedó extinto hasta en ese momento. Hoy en día se recuerda solamente por la historia, pero no por la forma de regirse en la vida. El otro grupo que logró superar esta crisis nacional que representó la destrucción del Estado hebreo de Jerusalén y del templo, ¿fueron quiénes? Los nazarenos, los judíos netzaritas, los Yahudín, netzarim. ¿Por qué? Porque siguiendo las instrucciones, los mandamientos, las enseñanzas de nuestro santo maestro Yahoshua de Nazaret, de no refugiarse dentro de Jerusalén, cuando vieran las legiones romanas, ¿qué tenían que hacer estos judíos nazarenos? Tenían que escapar y se fueron hacia varias partes de la zona de la Galilea, hacia las áreas contiguas a Jerusalén, en el Valle del Jordán y en otras ciudades y lugares, y allí pudieron refugiarse porque siguieron la enseñanza de nuestro Mesías. Y hemos hablado en clases anteriores que los primeros creyentes en Yahoshua, o en Yeshua, como se le llama en arameo, fueron una secta judía conocida como los nazarenos. Y el padre de la iglesia, que también ya lo hemos nombrado, Jerónimo, por allá en el siglo IV, describe a estos nezaritas como los que aceptan al Mesías de tal manera que no cesan de observar la ley. Así lo dijo Jerónimo. Y también Epifanio, vamos a citarlo nuevamente, él dijo, pero estos sectarios no se llaman a sí mismos cristianos. Recuerden, ya era por allá en el 300, 400. No se llaman a sí mismos cristianos, sino nazarenos. Sin embargo, son simplemente judíos completos. Usan no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Como hacen los judíos, no tienen ideas diferentes, sino confiesan todo exactamente como lo proclama la ley y a la manera judía, excepto por su creencia en el Mesías, si se quiere, porque reconocen tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas y declaran que Dios es uno y que su Hijo es Yeshua el Mesías. Están adiestrados finamente en el hebreo porque entre ellos la ley completa, los profetas y los escritos se leen en hebreo, como ciertamente se hace entre los judíos. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos solamente en lo que sigue. Están de acuerdo con los judíos porque han venido a la fe del Mesías, pero como aún están dirigidos por la Torá, la circuncisión, el Shabbat y el resto, no están de acuerdo con los cristianos. No son nada más que judíos. Tienen la buena nueva, según Mateo, muy completa en hebreo, porque es claro que ellos aún la preservan en el alfabeto hebreo como fue escrita originalmente. Epifanio acerca de Panarión, capítulo 29. Eso es una evidencia histórica. Una evidencia histórica. Amados, el nombre cristiano surge mucho tiempo después de nuestro Mesías. Y si lo queremos decir, fuera de Israel, en Antioquía de Siria, según está documentado en Hechos capítulo 11. Y fue un nombre que ni siquiera fue creado, por decir así, que nosotros seamos judíos nazarenos y que digamos, no, ahora nos vamos a llamar cristianos. No fue así. ¿Sí?
sino que fue un nombre dado por los paganos, la gente de la calle, de la región, para mofarse, para burlarse en el idioma griego de los creyentes de origen gentil, no judíos, que se reunían con los judíos nazarenos. El nombre, por lo tanto, no proviene de la casa de Israel, sino de los de afuera y de una manera despectiva, burlesca, grosera, para burlarse. Como hoy en día a nosotros nos llaman judaizantes, vamos a colocarlo así, estos judaizantes. Pero ¿quién nos dicen judaizantes? Los cristianos. La palabra cristiano era la palabra antigua judaizante, vamos a decirlo así, para los que venían de la gentilidad y se añadían a la secta de los judíos nazarenos. Entonces los paganos le decían cristianos, como hoy en día nosotros nos dicen, ustedes son unos judaizantes. Quién sabe si todavía no ha venido Mashiach, unos siglos más adelante, digan, no, eran los judaizantes. Y hay ahora una nueva fe que se llamen los judaizantes, abiertamente, ¿no? Y lo acepten como aceptan hoy en día los cristianos el nombre cristiano. Pero el nombre cristiano antiguamente era como hoy en día se utiliza la palabra judaizante, porque los paganos no les cabía en su mente cómo ahora este grupo de ex paganos ahora parecían judíos, porque así era la fe original. La secta judía nazarena tenía tanto judíos nativos como ahora también creyentes de origen gentil, que para efectos no solamente los paganos de la calle, sino para efectos también del imperio, eran judíos, pero no judíos al estilo de hoy en día, porque allí es donde queremos hacer la aclaración. Vamos a leerlo. ¿Quién me lee, por favor? Hechos, capítulo 11, del verso 25 al 26. Hechos, capítulo 11, del 25 al 26, si son tan amables, por favor. Hechos, capítulo 11, versículo Amén. del 25 al 26. Adelante, mi querido Moshiach. Dice así. Después partió Barnabá a Tarso para buscar a Shaul, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Así sucedió que se reunieron todo un año con la comunidad y le enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos los llamaron mesianistas por primera vez en Antioquía. Amén. Este de la versión de los... La versión BIN. Exacto. Sí, exacto. Y quiero defender esa traducción. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza la palabra mesianista? ¿Por qué el traductor, que el Eterno lo bendiga mucho a nuestro Morel Joseph Álvarez, por qué el traductor coloca esa traducción como mesianistas o mesiánicos, también se puede decir, porque, por el concepto que se tiene? El concepto de cristianos en ese momento tiene un concepto, cuando le dicen a los de Antioquía de Siria, a los creyentes de origen gentil, los llaman de esa manera, tiene un concepto totalmente diferente al concepto de hoy en día. Hoy en día es como decir, porque soy seguidor de Cristo y de la enseñanza, obviamente, estipulada, creada por la Iglesia Católica y reformada por el protestantismo. Pero el concepto cristiano que se tenía para ese tiempo, cuando se le decía a alguien cristiano, era una forma ofensiva, que ni siquiera los mismos creyentes lo aceptaban, porque era una forma de burla, de grosería, si se puede decir, ¿sí? Entonces, en el concepto del traductor, decir mesianista es una forma también de decir que seguían al Mesías, al Mesías judío, que también era algo que se quería transmitir para los de origen pagano. Tú eres cristiano, nos burlamos de ti, pero también es porque te quieres parecer a los judíos. Entonces el traductor utiliza la palabra mesianista para tratar de transmitir una idea que para ese tiempo le llamaban así, no porque los de Antioquía de Siria entendieran esa palabra, porque esa palabra es de origen hebreo. ¿Sí? Decir mesianista o mesiánico tiene totalmente un apego a las raíces hebreas. Y obviamente si los llamaban de esa manera, no eran entre ellos mismos, sino eran los de afuera.
Entonces, hoy la palabra cristiano que se dio para ese tiempo es total, el concepto es totalmente diferente. Para ese entonces era un insulto, era una forma de grosería, una forma despectiva. Hoy en día no tiene ese concepto entre los cristianos. Más bien lo portan con orgullo, pero no era de esa manera. Por eso siempre decimos y enseñamos que el cristianismo nunca fue la fe bíblica, fue una religión que se creó posteriormente. Entonces, recuerden, amados, que los nazarenos, si nuestro Mashiach leyó la versión israelita nazarena, ustedes pueden ver, pueden leer la versión Reina Valera, el capítulo de Hechos 11 del 25 al 26 y van a conseguir la palabra cristianos. Pero ellos lo entienden como si fuese el concepto que hoy se tiene, pero no es así. Hay una gran diferencia allí. Recuerden, amados, los nazarenos junto con otras sectas judías del primer siglo existieron históricamente previo a la destrucción del templo en el año 70 de Jerusalén y también de Jerusalén, obviamente. Y continuaron existiendo después de la destrucción de Jerusalén y del templo a partir del año 70. Los nazarenos nunca fueron cristianos, ni fueron llamados a sí mismos cristianos, sino que el término cristiano surgió como una burla, como ya lo he repetido, de los no creyentes para aquellos de origen gentil que habían abrazado la fe de Israel y ahora adoraban al único poderoso viviente, a la única deidad, al único Elohim viviente a través de la fe en su Hijo. Estos son marcas distintivas, amados, del movimiento judío nazareno. Y obviamente el pilar fundamental es que el movimiento aceptó a Yahushua como su esperado Mesías, o a Yeshua como su esperado Mesías. Mantuvieron siempre su adhesión a la Torá, a la ley divina, venida de Moisés, de los profetas, de los jueces y obviamente dada a través del Mesías, pero al mismo tiempo aceptaron los reclamos mesiánicos de nuestro Mesías, obviamente, fundamentados precisamente en los escritos de Moshe y de los profetas. Los diferentes historiadores que hemos citado dijeron que este grupo de personas compuestos por judíos y personas de origen gentil, conocidos ahora como la secta judía nazarena, dijeron siempre que ellos estaban adheridos a la Torá, a Moisés, a la Torá, y su única diferencia con el resto de los judíos es que este grupo aceptaba a Yahushua como el Mesías. Y esto fue varios siglos después, incluso de la ascensión de nuestro Mesías a la diestra del Padre. Amados, debemos enfatizar el hecho de que los nazarenos obedecían la Torá dada a través de Moshe y de los profetas. Y esto es extremadamente importante. Amados, por motivo de quizás de mi garganta, que ya no puedo hablar un poquito más, y también por motivo de tiempo, vamos a dejarlo para la clase que sigue. Vamos a estar hablando de puntos extremadamente importantes acerca de muchos movimientos en la actualidad que han abrazado el judaísmo ortodoxo, diciendo o pensando que es la fe correcta, que es la fe hebrea. Hoy en día tenemos a gente que ha abrazado, obviamente por cultura, por tradición, el cristianismo, diciendo o pensando que es la fe bíblica, pero también se han alejado realmente de su rama, de la doctrina correcta del Mesías, de los fundamentos que tenía la secta judía nazarena en el primer siglo y muchos siglos después, de cómo en el paso de la historia también vemos cómo la iglesia se divorcia de sus raíces hebreas para tratar de parecerse menos al Mesías judío y empezaron a crear otro movimiento que no es la fe bíblica, que no es la fe que realmente está fundamentada en los conceptos que se tenía en el primer siglo.
Por eso las muchas diferencias, por eso a veces, que aunque queremos estar unidos a diferentes grupos de hermanos que son buenas personas, que tienen esa fe hermosa, que tienen esas ganas de servir al Elohim, ese ánimo, esa pasión, porque muchas veces nosotros decimos, queremos estar allá, pero por motivos de la doctrina del Mesías no lo estamos. Y muchos de ellos dicen, pero es que nosotros también tenemos la fe bíblica. Así lo dicen los católicos, lo dicen los cristianos de las diferentes sectas que puedan haber, pero no por eso nosotros debemos hacerlo. Y no porque nosotros pensemos que tenemos la verdad absoluta, sino porque la historia y las evidencias también bíblicas nos dicen otra cosa. Amados, recuerden que no solamente es estos temas los que nosotros compartimos con la asamblea y con todos los hermanos. Vienen temas muy importantes y un poco más profundos que tienen que ver con nuestra fe, con aumentar nuestra fe, nuestra forma de vivir la Torá, de vivir la santidad. Cómo ahora mi vida debe reflejar realmente aquello a lo cual yo he sido llamado, pero debo tener realmente la convicción de cuáles son mis bases. ¿Por qué yo no puedo aceptar cualquier movimiento, cualquier argumento de cualquier persona? Si yo no tengo unas bases correctas, si yo paso por alto la historia y de dónde sale lo que hoy en día tenemos, quizás, no sé, cualquiera de ustedes ha podido ver cómo alimenta a los papá paloma a sus pichones, que va, come, lo procesa todo y después va y lo regurgita a sus pichones. Hoy en día mucha gente parecen pichones, absorben todo lo que ya ha sido masticadito, lo que ya ha sido rumiado, lo que ya ha sido inventado, reformado y lo aceptan como una doctrina para poder regir su vida, su familia, su credo. Incluso condenan a aquellos que no están a favor y acorde a sus ideas. Y hablamos en el primer tema de esta enseñanza que debemos tener cuidado con la intolerancia. Porque la intolerancia es un grave pecado. Y si yo no puedo estar de acuerdo con algunos argumentos de muchos de mis hermanos, los cuales los amo y todo, pero yo no los puedo condenar por eso. Porque aún en el primer siglo habían diferentes sectas judías y muchos practicaban la fe de diferentes maneras. Incluso para unos, algunas cosas constituían violación de Shabbat y para otros eso no constituía violación de Shabbat. Y eso no hacía de que estuviesen condenados, sino todo lo contrario. Eso ayudaba a que el pueblo, o por lo mínimo la gente, se colocara a estudiar y a ver realmente quién se apegaba más a Moshe. Pero uno de los principios bíblicos que nos enseñó nuestro santo y justo Mesías es que cualquier persona puede hablar, cualquier movimiento puede hablar. Claro que sí, están en todo su derecho. Pueden vivir la fe como ellos quieran. Claro que sí, están en todo su derecho. Tienen libre albedrío. Hasta la misma ley civil los avala, los apoya. Todo el mundo tiene derecho de hacerlo. Pero nuestro santo maestro nos enseñó unas grandes palabras. Que cualquiera que se siente con la autoridad para hablar acerca de la Torá, para transmitir la Torá y los profetas, debe hablar lo que Moshe mandó. Si no lo hace, nosotros debemos estar preparados para entender si viene de parte de la Torá, si está hablando Torá o no está hablando. Y si está hablando Torá, lo seguimos. Si no está hablando Torá, lo rechazamos. Pero todo el mundo se acredita a hablar de la Torá. Ahí es donde está tu trabajo y está mi trabajo. Por eso, amados, hay diferentes reformas, como dice nuestro querido hermano Simón Pedriel. Hay reforma, está el grupo de los reformistas, de los judíos conservadores, los Haredín, los Hasidín, los Mizra. Cada quien tiene su forma particular de obedecer. Pero nuestro santo maestro, el Mesías de Israel y del mundo, nos enseñó que debemos siempre ser apegados a la Torá. No porque algo parezca ser judío, yo debo abrazarlo. Si bien me gustaría estar abrazado siempre con mis hermanos judíos, siempre. Ellos no nos van a aceptar, obviamente, nunca lo van a hacer, sino hasta cuando venga el Mesías, así que no esperes eso.
Pero dijo el profeta, a la Torá y al testimonio. Si no están conforme a esto, no les ha amanecido el día. ¿Qué tenemos hasta este momento? En esta enseñanza hemos visto cómo la autoridad con la cual se levantó el Sanedrín en Yafne se levantó bajo principios no bíblicos, totalmente contrario a los principios de la Torá, en base a algo tan importante que tiene que ver con la salvación. Con la salvación. Y que si no están de acuerdo a ello, nosotros debemos tener cuidado. ¿Qué autoridad estamos colocando sobre nuestra cabeza? Si estamos colocando la autoridad del Mesías o si estamos colocando la autoridad, porque obviamente nuestro Mesías no vino a abolir la Torá, pero sí vino a condenar a aquellos que estaban reformando a conveniencia la Torá. Y por eso es muy importante entender palabras de Shaul cuando habló de aquella condición jerárquica que tenemos en toda la existencia, desde el Ser Supremo, que es nuestro Padre, que es la cabeza de todo, después nuestro Mesías, que es la cabeza del hombre, después del hombre, que es la cabeza de la mujer. Y así sucesivamente. Y todo en un justo orden, que así como nuestro Mesías se somete al Padre, nosotros nos sometemos al Mesías y la mujer se somete al hombre en justicia, en amor y misericordia, no en machismo ni feminismo, como ya lo hemos hablado en otros casos. Amados, recuerden que el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos. Yo les invito a que ustedes estén en la siguiente parte, donde vamos a hablar incluso de cómo hoy en día muchos que se dicen ser seguidores del Mesías, respetando, ¿cómo decirlo? Hay una línea muy delgada aquí, ¿no? Entre la falta de respeto y cuando tenemos que hablar así, de frente, ¿no? Que muchos hermanos que dicen ser creyentes y seguidores del Mesías de Israel y del mundo y que guardan la Torá, entonces utilizan herramientas como la trinitaria versión de la Reina Valera para argumentar una posición de que nuestro Mesías está apoyando este tipo de autoridades que vinieron a cambiar los principios fundamentales de la Torá. Y ahí vamos a estar hablando en esa siguiente parte y las siguientes partes que vamos a estar viendo de este tema de la doctrina del Mesías. Recuerden, amados, que este es un curso de historia y de Torá, a la cual cuando tú pases yo sé que nuestro Moshiach hemos estado bastante ocupaditos y por eso, amados, les pedimos de su apoyo, perdón, amado, de su apoyo, tanto en lo espiritual, en la oración, en lo económico también, porque obviamente estamos en Shabbat, no estamos cobrando ni nada de eso, pero obviamente que esto amerita esfuerzo y gastos. Y por ende, de verdad que nuestro Moshiach igualmente tiene un trabajo arduo al momento de pasar todo esto en nuestro website y prontamente ya vamos a tener las inscripciones para que te puedas registrar y empieces a contestar. Cada audio va a tener su prueba y al final de esta serie de enseñanzas vas a poder recibir tu certificado que lo vas a poder los de afuera imprimir y los de acá de Panamá, pues bueno, vamos a hacer una ceremonia en la cual le vamos a poder entregar su certificado por haber cursado con nosotros este curso de Torá, de historia, a la cual de lo que tiene que ver con la doctrina del Mesías, un certificado simbólico de que has cursado y te has preparado, no para que te jactes ni para nosotros jactarnos de que tú estudiaste con nosotros, no, sino como un símbolo de tu esfuerzo por prepararte, por estudiar y que no te vas a quedar solamente con lo que te estamos transmitiendo acá, sino que te vas a esforzar para poder corroborar lo que te estamos diciendo conforme a la historia, conforme a las escrituras, conforme a todas las herramientas que hemos mencionado hasta este momento y que faltan muchas más. Que el Eterno, que es bueno, les conceda un Shabbat de gran bendición para ustedes, para sus familias. Shabbat Shalom y bueno, feliz cuenta del Omer para todos. Un abrazo grande.